Buenos días, bienvenido a tu casa, Iglesia Éxito Familiar USA. Te damos la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Adelante. Amén. Entonces el Señor piensa en todas y cada una de esas cosas. Doy gracias a Dios por la oportunidad de poder estar aquí. Gracias por poder hablarte, poder traer esta palabra de Dios en esta tarde, que yo creo que va a bendecir nuestras vidas, que va a hablar a nuestras vidas, amén, y que va a ser una obra desde nuestro interior a nuestro exterior, amén. Así es que sé bienvenido, un fuerte abrazo, un saludo de parte de mi persona, mi esposa y nuestros pastores, amén. Quiero que me acompañes en el libro de los Salmos, capítulo 144, verso 1 y 2. Amén. Y de ahí vamos también a ver el verso 6 y 7. Y yo sé que este es un salmo muy conocido para nosotros. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Verso 6: Despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos. Envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños. Amén. ¿A dónde estás? Cierra tus ojos. Vamos a orar para poner este tiempo en la mano de Dios. Y como siempre te pido desde este lugar donde estoy, que ores para que esta palabra pueda bendecir tu vida, pero ora también para que yo pueda ser de bendición a ti. Amén. Ese es el propósito. Tú tienes que orar para que el Señor pueda bendecirte a través de este mensaje. Padre, te damos gracias porque eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias por este tiempo, Señor, el cual podemos tener en tu presencia. Podemos entrar con libertad, Señor, por las puertas de este lugar, Señor, y entregarte alabanza, entregarte adoración, Padre Celestial. Podemos venir libremente, Padre, si Padre Celestial no nos impida, Padre, acercarnos a ti. Tenemos la libertad, Señor, aún, Padre, de buscarte, Señor, de querer acercarnos, Señor, a ti, Padre Celestial, para recibir tu palabra. Gracias porque nos has permitido un día nuevo, Padre, en el cual, Señor, nuevamente nos has extendido tus misericordias. Y esa misericordia es nueva, Padre. Y tu amor, Señor, es palpable a través de ellos, Señor. Puedo, Padre Celestial, aún caminar, usar mis pies, andar. Puedo, Señor, usar mis brazos. Me levanté, Señor, y aún puedo ver, puedo escuchar. Y te doy gracias por ello, Señor. No quiero esperar, Señor, a que me falte algunas de estas cosas para poder entender, Señor, lo que tan importantes son, Padre Celestial. Y que tú haces ese milagro conmigo cada mañana. Ahora, Señor, nos acercamos delante del trono de tu gracia y del trono de tu poder. Y te pedimos, Señor, que así como la gracia, Señor, emana cada día en nuestras vidas de tu trono, Señor, que así, Señor, esta palabra, Señor, de poder y gloria, Señor, traspase mi vida, Padre, traspase mi espíritu, mi alma, y que me edifique para tu gloria, Señor. Gracias te damos por todo. Úsame, Señor, como un instrumento para tu gloria, y que yo pueda ser de bendición, Padre. De la misma forma que el oído, Señor, de aquel que está aquí en este día, Padre Celestial, puede estar atento a lo que tú quieres hablar, Señor, a nuestras vidas. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Padre Celestial.
En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias. Amén y amén. Aleluya. ¿Puedes sentarte, mi hermano? El salmista entonces dice en el Salmo 144, verso 1 al 2, bendito sea Jehová. Amén. Y después empieza a reconocer quién es Jehová para él, quién es Dios para él. Esto nos da a entender que David no solamente conocía a Jehová por nombre, sino por quién era él. El nombre se lo sabía: Jehová eres tú. Hace rato cantamos, ¿verdad? Yahweh. Él sabía cuál era el nombre de Dios. Y cuando aclamaba a él y levantaba su mirada a él, le llamaba por su nombre. Pero no solamente se quedaba ahí, no solamente le llamaba por su nombre, sino declaraba quién era él en su vida. Amén. Y nos da un enlistado. Amén. Dice el salmista: tú eres mi roca. Jehová es mi roca. Amén. Tú eres quien me adiestra, o sea, quien me enseña, quien me entrena. Amén. Tú adiestras mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Y después continúa diciendo en el listado de quién es él, de quién es Jehová para él. Tú eres, dice, la misericordia mía y mi castillo. Tú eres la fortaleza mía y mi libertador. Tú eres el escudo mío. Y como he aprendido que todas estas cosas tú lo eres para mí, en ti he confiado, dice. En ti he aprendido a confiar. Tú eres el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Amén. Hoy quiero traer este mensaje que creo que va a bendecir nuestras vidas. He titulado este mensaje adiestrándonos como guerreros, porque es lo que el salmista dice en el Salmo 144. Tú adiestras mis manos para la batalla. Amén. Y mis dedos, ¿para qué? Para la guerra. No sé si lo tenemos ahí este versículo, pero dice: tú adiestras mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Amén. Hay un cántico que nuestro pastor lo cantaba antes. A veces lo he cantado yo también. No sé si se acuerdan de ese canto que dice: con mi Dios yo saltaré los muros, ¿verdad? Con mi Dios ejércitos derribaré, porque Él adiestra mis manos para la batalla y puedo tomar con mis brazos el arco de bronce. Él es mi escudo, Él es la roca mía, Él es la fuente de mi salvación. Ese es un salmo. David lo declaraba. Amén. Entonces, mis hermanos, no quiero irme repetitivo, pero si hay algo que no podemos ignorar, es que nosotros como cristianos estamos en una guerra constante todo el tiempo. Y si nosotros nos olvidamos que cada día que nosotros vivimos en esta tierra es una guerra contra el enemigo, mis hermanos, corremos el peligro de ser destruidos, de ser derrotados. Por lo tanto, hermanos y hermanas, todos los aquí presentes, bebés, que también hay algunos, ¿verdad? Qué bueno. Herencia de Dios son los ¿qué? Los hijos. Amén. En algún momento de nuestra vida entraremos en un momento de dificultad, en un momento de batalla, en un momento de guerra. Tenemos guerra con aquel que se ha constituido como nuestro enemigo número uno, el cual es Satanás. Amén. Tenemos guerras, sí, con las malas noticias, con las enfermedades. Estamos en medio de este mundo, mis hermanos, donde la palabra del Señor dice, hablando Jesús de sus discípulos, dijo: no te pido que los quites del mundo, sino guárdalos. ¿De qué? Del mundo, ¿verdad? Guárdalos del mundo. Mientras vivamos en esta tierra, estamos en el mundo. Estamos en este lugar donde el pecado cada día se vuelve más intenso, ¿sí? Donde la oscuridad y las tinieblas cada día cubren más la tierra. Amén.
Pero en este lugar donde estamos nosotros, del cual Jesús dijo: no te pido que los quites del mundo, mas guárdalos del mundo. Nosotros necesitamos ser guardados. Necesitamos ser guardados en medio de las situaciones presentes, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de la dificultad, en medio de la guerra constante con nuestro adversario, el diablo. Algunos de nosotros, tal vez en algún momento de nuestra vida, vamos a tener que entablar una guerra, una batalla contra la ansiedad, tal vez. La ansiedad de no saber cómo resolver la situación, de no saber cómo sobrepasar ese problema, la ansiedad de las malas noticias. Ahorita, mis hermanos, orábamos por aquellas personas que están atravesando por situaciones de enfermedad, por situaciones difíciles. Y estas situaciones muchas de las veces traen una carga a nosotros, amén, de ansiedad. Por lo tanto, mis hermanos, en algún momento de nuestra vida libraremos una batalla con la ansiedad. En algún momento de nuestras vidas libraremos una batalla con la pérdida, ¿sí? Contra una crisis que estemos pasando, ya sea financiera o un diagnóstico que se nos ha dado, algo inesperado, ¿sí? Un momento de dolor en nuestras vidas pudiera ser también. Hoy en día, mis hermanos, como en el Antiguo Testamento, así como en el Antiguo Testamento, nuestras luchas, nuestras batallas, nuestras guerras, nuestros desafíos no son menos intensos que los que se vivían en ese tiempo. Aún pasamos por momentos de dificultad, aún atravesamos en nuestras vidas por desiertos, por lugares donde no quisiéramos estar y no se lo deseamos a nadie. El lugar de guerra, el lugar de batalla es un lugar donde no muchos quieren estar, ¿sí? Cuando hay momentos de guerra, cuando hay un toque de guerra, se le llama aquí en Estados Unidos. Jacob cumplió 18 años ya, ¿sí? Y para él muchas cosas cambiaron, ¿sabes? Desde que el doctor ya le dijo a mi esposa, esto se lo comparto. Siempre como mamás, ¿cuántos como mamás siempre han ido con sus hijos al doctor, verdad? Y está la mamá ahí diciéndole: bueno, es que se siente así y no sabe qué tiene, no sé qué necesita. Y la opinión de la mamá, ¿verdad? Yo pienso que tal vez es esto lo que tiene. Y cuando el niño, el chico es menor de edad, ponen toda la atención, ¿verdad? A la mamá, al padre, ¿sí? Bueno, pues esta última vez que Jacob tuvo que ir por problemas de respiración que tenía, ¿sí? Pues lógico, la mamá empieza a decirle, ¿verdad? Y bueno, es que se ha sentido así. Y le dicen: espérame tantito, déjeme hablar con él, porque ya es mayor de ¿qué? De edad. Y le empiezan a preguntar al hijo: ¿y qué tienes? ¿Y cómo te sientes? Y esto y el otro. Y es el mismo ahora que él tiene que enfrentar sus propias batallas, ¿sí? Es algo nuevo. Y al principio el hijo dice: híjole, pero ¿y cómo le hago? ¿Verdad? Al principio tal vez le dé vergüenza, esté tímido, no sabe cómo hacerlo, ¿sí? Pero tal vez ese tiempo que estuviste como hijo fue un tiempo de adiestramiento, fue un tiempo para aprender, fue un tiempo para tú aprender cómo hacerlo para cuando seas mayor. No sé si me explico. Por eso el salmista decía: tú eres quien adiestra mis manos para la batalla, tú eres quien entrena mis dedos, amén, para la guerra. Entonces, eso no lo podemos entender tal vez cuando somos hijos, ¿verdad? Porque todo se nos hace fácil y decimos: bueno, mamá tiene el control de todo, papá tiene el control de todo. Entonces nuestros hijos a veces no aprenden, ¿verdad? De esas cosas. A todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida. Amén. ¿Qué sucediera si entonces Dios es nuestro Padre, ¿verdad que sí? ¿Qué sucediera entonces si cada situación que nosotros pasamos en la vida es algo donde es un proceso donde el Señor nos quiere enseñar, donde el Señor nos quiere preparar, donde el Señor nos está adiestrando para aquello que está por venir? Amén. Entonces, bueno, decía que llegó el momento entonces donde Jacob tiene que tomar decisiones propias. Jacob tiene que ir al doctor y tiene que él mismo lidiar con esa persona, ¿sí?
su vida ha cambiado. Así como la vida de nosotros en algún momento cambió, ¿verdad que sí? Tiene diferentes responsabilidades. Amén. Entonces, los desafíos que nosotros vivimos hoy en día no son diferentes a los desafíos que vivían en el Antiguo Testamento, aunque no lo creas. Nosotros tenemos luchas, tenemos dificultades, tenemos situaciones presentes en nuestras vidas día con día. Y hay veces, mis hermanos, donde en las situaciones que nosotros pasamos o en el problema donde nosotros estamos, nos sentimos desarmados, nos sentimos solos, o pudiésemos llegar a sentirnos solos, desarmados, no saber cómo actuar frente a esa situación. Amén. Es por eso que yo creo necesario que nosotros tenemos que aprender y tenemos que dejar que el Señor, así como con David, Él adiestre nuestras manos para la batalla, para estar preparados para la guerra. Otra de las cosas que le decía de Jacob, también tuvo que ir a sacar su licencia de conducir y tuvo que firmar un papel donde si el país entra en guerra, él puede ser llamado para ir a esa guerra. Amén. Así es aquí, no sé si en México también es así, pero aquí a los 18 años tienes que firmar y tú estás ya, como quien dice, enlistado para un tiempo de guerra. Amén. Entonces esa es otra cosa que cambió. Y te decía, ¿por qué te decía esto? Porque nadie quiere ir a la guerra, con excepción de algunos que sí sueñan con ser parte del ejército, sueñan con ser parte del Army, con ser del Navy, de las fuerzas aéreas, sueñan y su deseo es eso. Pero la mayoría, si le dicen, bueno, es que vas a ir a la guerra, le tiemblan las patas, ¿verdad? Como decimos nosotros. Tal vez no duerme, le da la ansiedad porque va a tener que ir a la guerra y no sabe qué va a pasar ahí. ¿Por qué? Porque lo primero que esperan o que se le viene a la mente cuando escuchan la palabra guerra es que muerte, ¿verdad? El peligro de morir, el peligro de que no regreses a la casa, el peligro de que no regrese con la familia. Amén. Lo importante es que cuando te llaman a la guerra te preparan para ello, te adiestran para ello, te enseñan cómo moverte, ¿verdad? Dentro de lo que es eso. No te mandan así nada más al azar. Bueno, Dios de igual manera nos dice que Él adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Amén. Que Él no nos da más allá de lo que nosotros podamos soportar. Dile al que está a tu lado, si Dios te ha enlistado para la guerra, es porque tú puedes. Amén. Y esto nosotros lo tenemos que entender y que asimilar y que creerlo. Si el enemigo, ¿verdad? Si al enemigo se le ha dado potestad para de vez en cuando traer estos problemas y estas dificultades a tu vida, es porque Dios sabe que tú puedes con ello. Amén. Él te está preparando cada día. Sus misericordias son nuevas, sí, pero cada día Él te prepara para un tiempo de guerra. Él te prepara para un tiempo de dificultad. Él te prepara para tiempos adversos. Amén. Por eso Jesús dijo, y vuelvo y lo repito, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. ¿Quién ha vencido al mundo? ¿Quién te va a adiestrar entonces? ¿Quién te va a adiestrar? Él. Él sabe cómo se vence una guerra. Él sabe cómo se gana una guerra. Él sabe cómo se vence al enemigo. Él sabe cómo sacarte victorioso aún en medio de las adversidades más peores que tú puedas tener en la vida. Amén. Entonces, si el Señor te llamó, el Señor te va a respaldar. Si el Señor te ha llamado guerrero y parte del ejército de Dios, es porque tienes las capacidades que Él necesita en un guerrero de su ejército. Pero necesitamos dejarnos ser adiestrados, enseñados por Él. Necesitamos que Él nos enseñe y adiestre nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Amén.
Bueno, el enemigo no siempre, mis hermanos, va a venir con una espada gigante, con una ametralladora, ¿verdad? Así como el enemigo aquí en la tierra. No, sino que las armas del enemigo, mis hermanos, o el enemigo viene disfrazado y su armadura es y se disfraza de miedo, se disfraza de duda, se disfraza de agotamiento, tanto físico como emocional, un agotamiento mental, ¿verdad? Esas son las armas que el enemigo usa para destruirnos. El miedo tal vez a no querer hacer lo que el Señor nos manda hacer porque tenemos miedo de que tal vez vamos a ser destruidos. Así como el miedo que te digo que en un ser humano se manifiesta o se podría manifestar si le dicen, ¿sabes qué? Has sido elegido para ir a la guerra. Tal vez el miedo se apoderaría de esa persona o de cualquiera de uno de nosotros. Amén. Y esa es una arma que el enemigo usa, esa es una herramienta que el enemigo usa, la duda. ¿Sí? Dudar de quién es Dios, dudar de por qué Él te ha llamado, dudar de que si Dios tiene el poder para hacer contigo lo que Él ha prometido que va a hacer. Amén. El agotamiento. Y lo que aprendemos del salmista David, que era conforme al corazón de Jehová, es que en el Salmo 144, en medio del caos, encontramos esperanza, porque el salmista nos los hace saber. El Salmo 144, donde David clama a Dios, no solo como refugio, sino como su entrenador de guerra, como su adiestrador. ¿Sí? Esta oración, mis hermanos, del Salmo 144 no es una oración común, es una oración o es la oración de un guerrero. ¿Sí? Es una oración forjada entre lágrimas. Es una oración que nace de un tiempo de combate, en un momento de caos, en un momento de dificultad. De ahí nace esta oración que el salmista David proclama en el Salmo 144. David no levanta esta oración, mis hermanos, desde la comodidad de su casa o desde el trono de su reino. ¿Sí? Desde la comodidad de todo lo que él tenía y podía disfrutar, sino que levanta este clamor desde la trinchera, desde el lugar de guerra, desde el lugar de batalla. Él recuerda quién es Dios y lo que Dios ha hecho con él. En ese momento de guerra, en ese momento de batalla, en ese momento de dificultad, como lo sabía hacer David, él no se enfocaba en el problema o en la dificultad que tenía enfrente. Él se enfocaba en quién había estado con él y quién le había adiestrado a él. No sé si me explico. Desde el principio él nos los ha enseñado así. David lo ha enseñado así. Cuando todos ponían la atención, ¿verdad?, en Goliat, ¿en quién la ponía David? En el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. ¿Sí? Cuando el león o el lobo llevaba a su oveja en la trompa, ¿en quién ponía la mirada David? En el león. Tal vez no, porque lo asustaría. En la oveja, ¿verdad? Necesito salvar la oveja de mi padre. No sé si me estoy explicando en lo que estoy diciendo. Cuando tú aprendes a enfocarte en lo verdadero, cuando tú aprendes, o nosotros aprendemos a no enfocarnos solamente en el problema o en la dificultad, sino que aprendemos a poner nuestra mirada en aquel que tiene la solución, las cosas, cambian. Amén. Entonces, el salmista David levanta una oración de guerra, una oración de guerrero, ¿sí? Desde ese lugar donde él está, ¿sí? Él levanta una oración desde ese lugar de batalla. ¿Por qué?
porque él ha aprendido a confiar en Dios. Sus manos han sostenido la espada y el arpa por igual. Amén. ¿Sabía usted que David, dice la palabra del Señor, que era un buen músico? Y después se convirtió en un muy buen guerrero. Amén. Entonces, mis hermanos, hoy no solo vamos a ver o a leer este salmo, vamos a encarnarlo en nuestras vidas. Vamos a hacerlo nuestro este salmo. Amén. Vamos a ver las promesas que en él hay y qué significa esta oración que el salmista levantaba. Creeremos en sus promesas y las tomaremos para nosotros, como quien afila su espada para entrar al campo de guerra, mis hermanos. Porque quiero decirte algo, tú también, yo también, nosotros también estamos en una guerra y necesitamos estar adiestrados, necesitamos estar entrenados. Amén. Quiero hablarte solamente 3 cosas que podemos encontrar en este Salmo 144, en la oración de guerra que David levanta. Adiestrados, ¿como qué dije? Adiestrándonos como guerreros, adiestrándonos como guerreros. Entonces, número 1, para ser un guerrero del ejército de Dios, necesitamos preparación espiritual para la batalla. Necesitamos una preparación espiritual para la batalla. Esa es la diferencia entre el ejército de esta tierra y el ejército de Dios. Amén. El ejército de Dios es ¿qué? Celestial. El ejército de Dios es espiritual. Amén. Amén. Salmo 44:1 dice: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mi mano para la batalla y mis dedos para la guerra. Amén. Tenemos nosotros, mis hermanos, que reconocer quién nos adiestra. Primeramente, ¿quién nos adiestra? El salmista David decía: tú eres quien adiestra mi mano para la batalla, Jehová. Amén. Dios, mis hermanos, no es solo quien nos salva, sino también es quien nos entrena en este caminar con Él, en esta jornada donde nosotros caminamos hacia la meta, donde nosotros caminamos hacia ese lugar que Él ha prometido. Mientras estemos en este mundo tendremos luchas, tendremos dificultades, pero aquel que nos llamó, aquel que nos salvó, también está capacitado para entrenarnos. Amén. Para luchar esta guerra. Amén. El apóstol Pablo dijo que aquel que persevere hasta el fin, ¿ese qué? Ese será salvo. Amén. Tenemos que perseverar en medio de las batallas, tenemos que perseverar en medio de las dificultades. El Señor te pone en entrenamiento mientras estemos en esta tierra. ¿Cómo? Nos deja pasar por dificultades. ¿Sí? El Señor nos deja pasar por momentos difíciles. El Señor nos deja pasar por malas noticias a veces. ¿Para qué? Para forjar nuestro carácter, para hacer de nosotros un guerrero conforme a su voluntad. Amén. Porque si no aprendemos a lidiar con las cosas materiales, con las cosas físicas, entonces ¿cómo seremos parte del ejército celestial de aquellos que libran batalla en oración en las regiones celestiales? Amén. Primera de Corintios capítulo 10 verso 13 dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser tentados más de lo que podéis ¿qué? Soportar, resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, estas situaciones que nosotros pasamos no son para destruirnos, son para ¿qué? Para entrenarnos,
para prepararnos, para adiestrarnos, ¿sí? Fiel es Dios, dice que número 1, no nos sobreviene ningún mal que no sea humano, pero fiel es Dios que nos dará la salida juntamente con la tentación que viene a nuestras vidas, la prueba, la dificultad que se hacen presente en nuestras vidas. Amén. Él te dará la salida y podrás soportar la situación presente. Pero ¿cómo podemos soportarla? Como decía hace rato, como decía David, no poniendo tu mirada en el problema, en la dificultad, sino poniéndola en Dios. No poniendo tu mirada en la prueba, sino estando atento a la salida que Dios también tiene preparada. No sé si me estoy explicando. Mientras está el problema, tú oras y te mantienes conectado con Dios por el problema que estás pasando, pero estás atento ¿a qué? A la salida. ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la puerta? Amén. Porque Dios proveerá la salida en medio de tu problema o en medio de tu dificultad. Amén. Santiago capítulo 1 verso 2 y 4 dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en adversidades, en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce fe. ¿Sí? Produce fe, produce paciencia. ¿Sí? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, cuando nosotros vamos, o cuando alguien va a la guerra, porque yo no he ido a la guerra, ¿verdad? O he sido parte de un ejército, pero cuando un soldado va a la guerra, él tiene que ir preparado. O sea, él tiene que checar que nada le falte. Amén. No se preocupe por el tiempo, mi hermano. Si no acabo hoy, acabaré mañana. Mañana no, porque mañana usted no viene, ¿verdad? Acabaré el fin de semana que viene. Pero quiero que entendamos esto. Cuando un soldado va a la guerra, es responsabilidad de él checar que lleve todo lo necesario, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir algunas cosas que un soldado tiene que llevar? Empiezo yo para que así se anime usted. Yo pienso que tiene que llevar un buen calzado. ¿Algo más? O un buen casco, ¿verdad? Porque las balas vuelan. ¿Algo más? Su arma, ¿verdad que sí? Agua, no vaya a ser que por ahí en el desierto le dé sed y luego no hay que tomar. Amén. Entonces, es lo que nos está diciendo el libro de Santiago aquí, en otras palabras. ¿Sí? ¿Dónde estamos? ¿Santiago qué? Capítulo 1, verso 2 al 4, ¿verdad? Cuando estemos en prueba, cuando nos hallemos en pruebas o diversas pruebas, dice, entendamos que la prueba produce en nosotros ¿qué? Fe, paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces las pruebas producen en nosotros fe, paciencia, y eso nos prepara, nos equipa con todo lo que nosotros necesitamos para que no nos falte cosa alguna en el tiempo de batalla, en el campo de guerra. Amén. Vamos preparados para la batalla, preparados para la guerra. Amén. David, mis hermanos, no empezó tal vez siendo un guerrero, un hombre acostumbrado a la guerra, a llevar la espada, a cargar la espada, ¿verdad? A llevar la lanza. No era así desde el principio, pues al principio él era un músico, un pastor de ovejas al cual le encantaba tocar el arpa y adorar a Dios. Pero ¿qué dije yo hace rato? Que el Señor se mueve en medio de ¿qué? De la alabanza de su pueblo. Mientras David tocaba su arpa, mientras David cantaba y recitaba todos esos salmos que nosotros cantamos en este día,
El poder de Dios se movía donde él estaba, tal vez debajo del arbolito, sentado en la piedra, viendo a sus ovejitas. Él tocaba el arpa y en medio de la alabanza Dios se movía. Y en medio de la alabanza el Espíritu Santo venía sobre David. Y mientras David estaba en la alabanza, el lobo, creyendo que David estaba distraído, venía, ¿verdad? El oso, imagínate esto, el oso venía, dijo: David está orando ahorita. David está adorando ahorita. Ahorita no se va a dar cuenta que me va a llevar su oveja. Y imagínenselo nada más usted. Y venía el lobo, y venía el oso, y venía el león, y agarraba la oveja. Pero como David estaba adorando, y Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, ¿sabes quién había descendido sobre David? El Espíritu Santo. Y mientras David estaba adorando y él veía a la oveja, dijo: ¿dónde vas con mi oveja? Y sale a David, ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le daba las fuerzas, y David tomaba el oso y lo partía, ¿verdad? Le partía la quijada en dos y liberaba a su oveja. ¿Qué estaba haciendo David? Diga conmigo: David lo primero que hacía era adiestrarse para la batalla. Lo primero que David hacía era adiestrarse, porque sabía que el oso estaba acechando. Él sabía que el lobo estaba por ahí cerca, porque donde hay oveja, porque donde hay algo que usted está cuidando, siempre hay alguien que está acechando. Tú decías esa palabra, ¿verdad? Hace rato. Hay alguien que está acechando. Y David lo sabía. Por eso él se ponía a adorar y a alabar a Dios, porque decía: tú dices tu palabra que tú te mueves en medio de la alabanza. Amén. Por eso no hace mucho yo le traía una enseñanza donde decía: alabemos a Dios en todo tiempo. Aprendamos a alabar a Dios, porque ahí se mueve Dios. Y estaba David, y cuando David alababa, cuando David adoraba, el Espíritu Santo venía, descendía sobre él, y ese poder actuaba en él. Era un momento de preparación de David, de adiestramiento en la presencia de Dios para la guerra, para pelear contra el león, para pelear contra el oso, para pelear contra el lobo. Dios necesita que entres en un momento de adiestramiento con él para estar listo para lo que viene. Amén. Dios necesita que entremos en un tiempo de adiestramiento con él, para que las malas noticias no nos golpeen de repente, sino que estemos preparados. Y cuando la mala noticia viene, digamos: entonces tu palabra es cierta, en el mundo tendrá aflicción. Pero a través de tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, estaré, como dice la palabra que dijo Jesús: tranquilo, yo he vencido al mundo. Amén. Porque dice la palabra del Señor que aún la muerte no puede separarnos del amor de Cristo. Amén. Llegaremos a un tiempo con Él. Miremos lo que dice Isaías capítulo 41, verso 10. La roca firme, mis hermanos, que menciona, no es solo un refugio. Esa roca firme a la que el salmista hace referencia, ¿sí? Es aquel que lo entrena, es aquel que le da cada táctica y cada técnica espiritual. Y el profeta Isaías nos lo confirma en el capítulo 41, verso 10. Y dice así: no temas, porque yo soy ¿quién? Tu Dios, ¿verdad? Y yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, el que te esfuerza, o el que te esfuerzo, ¿sí? ¿Y qué dice después? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces lo primero que le dice: no temas. Si le está diciendo no temas, es porque está atravesando por un momento difícil, por algo que puede aterrorizar y producir miedo en la vida de las personas. Pero en ese momento el Señor dice a su pueblo en Isaías capítulo 41, verso 10: no temas, porque yo estoy. Y no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo.
Y estás pasando por esta situación, pero ¿sabes algo? Yo siempre te ayudaré. Yo siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos fueron? La mayoría de aquí es adulto, ¿verdad? ¿Por cuántos recuerdan sus tiempos de niño? ¿Cuántos pasaron por momentos que produjeron miedo en nuestras vidas? ¿Tú los pasaste? Momentos donde le tuviste miedo a la oscuridad, momentos donde le tuviste miedo a estar solo, momentos donde te mandaban tal vez a la tienda y estaba todo oscuro y te sentías más seguro cuando alguien iba contigo, ¿verdad que sí? Por más oscuro que esté, por más lejos que esté la tienda, cuando va alguien contigo, cuando una persona contigo, tu hermano, tu amigo, tu mamá, tu papá, yo no sé, tú no vas poniendo atención a la oscuridad. Tú no vas poniendo atención a lo que te va a salir por ahí. Tú vas en la conversación con la persona que va contigo. Ustedes van riendo, ustedes van platicando, tal vez contándose anécdotas. Solamente yo pasé por eso. Pero ¿qué pasa cuando vas solo? Tu mente se enfoca en lo que está a tu alrededor, ¿verdad que sí? Tu mente se enfoca en la oscuridad. Uy, ¿quién estará? No habrá alguien por ahí atrás del árbol de mango, ¿verdad? Bueno, por donde yo vivía allá en el pueblo, a veces uno salía y tenía que pasar carreteras y ranchos y cosas así. No sé si me explico lo que te quiero decir. Cuando tú estás solo, ponemos atención a lo que está a nuestro alrededor. Si lo que no está a nuestro alrededor es oscuro, eso empieza a provocar miedo, temor en nosotros. Pero cuando nosotros vamos con alguien, nos desenfocamos de eso que está a nuestro alrededor y vamos, ¿qué? Vamos conectados con la persona que va al lado, ¿verdad? Esto es lo que está diciendo la palabra. Dice, no temas, porque no vas solo. No vas caminando solo ese camino. No vas solo por ese callejón. Yo no sé el lugar ese donde tú pasaste o lo que producía miedo en ti cuando eras niño. ¿Sí? Pero a mí eso me provocaba miedo cuando era niño. O sea, tenía que mis padres me mandaran a un lugar y era de noche y lo que sea, ¿verdad? Y empiezas a enfocarte en eso que está a tu alrededor. Por eso le digo, no sé si yo nada más era el miedoso o si usted también pasó por momentos así donde el miedo como que se apoderaba de usted también. Amén. O todavía es de esos que cae el hielo del refri, usted escucha y dice, ¿quién anda por ahí, verdad? Y es el hielo de los cubitos que están cayendo. Pero cuando nosotros entendemos esto, entonces el Señor nos hace saber y nos dice, no tengas miedo, yo voy contigo. Yo estoy a tu lado. Amén. No tengas miedo en el camino que te toque que te toque pasar, atravesar, ir. Levántate como un guerrero de Dios. Deja que Él te adiestre para la batalla. Amén. En otras palabras, mis hermanos, Él nos sostiene con su justicia y nos fortalece cuando flaqueamos. Amén. Cuando nosotros oramos como un guerrero, reconocemos, mis hermanos, que nuestras fuerzas no nacen del orgullo, que nuestras fuerzas no nacen de lo que nosotros podamos ser o nuestras propias fuerzas nos puedan dar. Cuando nosotros oramos y entablamos una relación con Dios, nos damos cuenta y entendemos que nuestra dependencia total es de Él. Dependemos de Él. Amén. Ahora, no puede haber un guerrero, ¿verdad?, adiestrado para la batalla. No puede haber oración de un guerrero adiestrado para la batalla, un guerrero de Dios, si primero no hay una entrega total. Tenemos que entregarnos totalmente al Dios que nos va a someter a ese adiestramiento. Amén. A ese entrenamiento. Así como sucede en esta tierra terrenal. Cuando usted se enlista y cuando usted es parte de ese ejército, su voluntad ya quedó fuera.
¿sí? Ahí usted va a hacer las cosas a como se le dicen, a como se le ordenan. Va a comer a la hora que les dan de comer. Se va a despertar a la hora que se tienen que despertar. Amén. Va a hacer usted lo que usted tiene que hacer. Empieza usted a ser disciplinado en las cosas que hace. Entonces, el entrenamiento espiritual no es opcional. Amén. Es necesario. La fe, mis hermanos, no se puede improvisar cuando ya estamos en medio de la batalla, cuando la guerra ya empezó. El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 6, verso 11, y esto usted lo conoce muy bien, que nosotros tenemos que vestir toda la armadura de Dios. ¿Sí? Esto significa que la oración, la lectura de la palabra y la comunión con Dios no son, mis hermanos, actividades cristianas que se hacen de vez en cuando. ¿Sí? Es un entrenamiento espiritual intensivo. Cada vez que usted ora, cada vez que usted lee la palabra, cada vez que usted tiene esa relación íntima con Dios, usted está siendo entrenado para lo que viene, para lo que está por venir. Cada mañana que nosotros no entregamos nuestras vidas a Dios, cada día que nosotros no le decimos a Dios: Señor, en tus manos está mi vida, en tus manos está mi día, es un día que salimos al campo sin espada, o sea, no preparados. Es como usted ir a la guerra al desierto pero no llevar agua. Más de un día no creo que pase, ¿verdad?, sin tomar agua en un desierto con esa sed. De igual manera, mis hermanos, si nosotros descuidamos nuestro entrenamiento espiritual con Dios, nos debilitamos. Y la voz del enemigo que se levanta día con día para destruirnos, cada día la escucharemos más y más fuerte. No se trata de ser religiosos solamente. Se trata de adiestrarnos. Se trata de que esa Biblia que tú traes en la mano te adiestre a través de su palabra, a través de sus promesas, a través de sus enseñanzas. Amén. Nos adiestre para lo que viene. ¿Estamos ahí? Tenemos que nosotros ser adiestrados para tener la fuerza para resistir al enemigo. Y esta fuerza no proviene de nosotros, como decía hace rato. El enemigo, mis hermanos, no nos ataca una vez por año, nos ataca todos los días. Es por eso que nosotros necesitamos una fuerza y una fortaleza sobrenatural. El Salmos 18, 34 dice también algo muy parecido a lo del Salmo 144. Dice que Dios entrena y adiestra nuestra mano para la batalla, ¿sí? Y fortalece nuestros brazos como el bronce. Amén. Él fortalece nuestros brazos como el bronce. ¿Qué es más fuerte, un brazo de carne con los huesos que tiene o un brazo de bronce? Un brazo de bronce es más fuerte. Entonces el Señor quiere cambiar tus fuerzas de la fuerza natural a una fuerza sobrenatural, porque cuando hace referencia al brazo está haciendo referencia a las fuerzas. ¿Qué usa usted para levantar algo pesado? Fuerzas, ¿verdad? Pero ¿a través de qué? De sus brazos. ¿Qué ha usado usted para cachetear a alguien alguna vez? La mano, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que extiende? El brazo, ¿verdad que sí? Entonces lo que el Señor está diciendo es que Él hace nuestros brazos como brazos de bronce. O sea que cuando entramos a un adiestramiento con Él, a un entrenamiento con Él, ¿cómo le llaman aquí? A los que hacen los estos bootcamp, dicen, donde van y entrenan, ¿verdad? Y todo lo que hacen es para qué. Prueban tu resistencia, prueban qué tanta resistencia tienes, qué tan fuerte eres, ¿sí? Donde se arrastran ahí por debajo de los alambres. ¿Lo han visto ustedes en película?
Ese es un adiestramiento. Entonces ahí ven cuáles son tus cualidades. Y si no las tienes, entrenas de tal manera que cuando sales de ahí eres un experto. Amén. Hace nuestros brazos como de bronce. Amén. Nos da fuerza, capacidades diferentes. Amén. Entonces, si Él hace tus brazos como de bronce, es para que pases de la fuerza natural a una fuerza sobrenatural. Porque aquel contra el que tenemos guerra, luchas, batallas, dificultades, aquel contra el que nos enfrentamos no es alguien natural, es alguien sobrenatural. Nuestra lucha no es contra espada, no es contra sangre, no es contra personas, es contra fuerzas que se mueven en las regiones que usted necesita, yo necesito fuerzas sobrenaturales, porque el enemigo se mueve en lo sobrenatural. Amén. Entremos a un adiestramiento con Dios, mis hermanos, un adiestramiento de leer su palabra. Yo le hago esa pregunta: ¿cuándo fue la última vez que usted leyó un versículo bíblico, aunque sea? ¿Cuándo leyó la última vez que usted leyó un versículo bíblico? No estoy diciendo que no lo haga, es una pregunta. Cada quien se la responde. ¿Sí? Que se ha dado el tiempo a meditar en la palabra de Dios, que se ha dado el tiempo a orar con Dios, a hablar con Él. ¿Cuándo fue la última vez? Usted tiene la respuesta a esa pregunta. Pero yo le quiero decir, si usted no está teniendo esa comunión con Dios, si usted no está leyendo la palabra de Dios, si usted no está orando con Dios, si usted no está pasando tiempo con Dios, usted no se está adiestrando. Amén. Y nunca va a llegar a ser el guerrero que Dios quiere que usted sea. Nunca va a estar preparado para la batalla que viene y que Dios sabe que va a venir. Amén. Necesitamos adiestrarnos, dejar que el Señor prepare nuestros brazos para la batalla. Amén. Voy a terminar con este punto. Vamos a dar 2 y el siguiente domingo damos los otros 2. Dijimos que en el Salmo 144 el salmista nos hace saber entonces que tenemos que tener una preparación espiritual para la guerra. Amén. Y en esa preparación espiritual entonces pasamos de nuestras fuerzas naturales a fuerzas sobrenaturales. Y como ejemplo tenemos el arco, el brazo de ¿qué? De bronce, ¿verdad que sí? Hemos pasado de lo natural a lo sobrenatural. Número 2, el salmista nos enseña a hacer declaraciones de protección divina delante de Él. O sea, el salmista nos enseña a declarar quién es Dios. No solamente basta saberlo y tenerlo aquí en nuestra mente y saber quién es Dios, tenemos que ¿qué? Declararlo. Amén. La palabra del Señor dice en el libro de Proverbios que en la lengua está el poder de la vida. Con nuestra lengua hablamos y de nuestra boca sale lo que nosotros declaramos, y lo que nosotros declaramos, eso será. Amén. Y mira lo que declara el salmista en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Él declara que está en medio de la batalla, pero ¿qué dice él? Verso 2: misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien yo he confiado. Da un enlistado, ¿verdad? Grande. Dios es más que un refugio, mis hermanos. Dios es cobertura, y esta es una cobertura activa sobre nosotros. David no habla de Dios como un simple consuelo emocional. No, David le llama castillo mío. ¿Usted conoce lo que es un castillo? Castillo es algo grande, ¿verdad? En los tiempos bíblicos es algo que se construía ¿para qué? Para resistir, se construía para aguardar. ¿Te imaginas? Si ahí estaba el rey, entonces tenía que ser algo que estaba fortalecido. Amén.
que era muy difícil de penetrar. No obstante, no le bastó con eso, sino que dice: tú eres ¿qué? Mi fortaleza. Tú eres mi libertador y tú eres mi escudo. En medio de las dificultades y de la guerra que tengas que pasar, mi hermano, declara estas palabras como las declaró David. Pero no solamente las declares, sino cree que Él es tu castillo y estarás seguro en Él. Cree que Él es tu fortaleza y Él te dará las fuerzas necesarias para vencer. Cree que Él es tu libertador. Él te dará la puerta para salir de esa situación que estás presente. Cree que Él es tu escudo y Él te guardará de aquello que pueda venir contra ti. Estas palabras no son solamente metáforas que sirvan de decoración en el Salmo de David. No. Estas son palabras, mis hermanos, de un soldado que ha vivido la guerra, que ha estado en medio de la prueba, que ha estado en medio de las luchas, que ha estado en medio, ¿verdad?, donde se derrama sangre, y ha sido salvado una vez más por aquel en el cual Él ha confiado. Amén. Cuando oremos, mis hermanos, como guerreros, no pidamos solamente protección, ¿sí?, sino una cobertura estratégica para el momento en el cual nosotros estamos atravesando. Como iglesia, mis hermanos, Dios no solo nos esconde y nos defiende, ¿sí? Dios solo no te blinda de las cosas que están por venir, o de las cosas que estás pasando, o de las situaciones que estás viviendo. No solo hace eso, sino que ¿sabes qué hace después? Él te levanta. ¿Sí? Él te levanta. ¿Y para qué te levanta? Para que Él sea glorificado. ¿Sí? Para que los demás puedan ver el poder del Dios al cual tú sirves, el poder del Dios en el cual tú confías. Entonces hay una estrategia en eso. La estrategia de Dios es que mientras tú pasas por las situaciones adversas y difíciles, y Él te equipa y Él te adiestra para vencer, ¿el propósito cuál es? Que otros puedan ver. ¿Sí? Que otros puedan ver. Vuelvo y repito aquello que nosotros cantamos. ¿Se acuerdan de la canción esta de así como David? Así como David danzaba, ¿sí? ¿Qué dice esa canción? Me gozaré, me gozaré, me gozaré. ¿Me gozaré en quién? Porque Él ha llevado todo mi pecado, Él ha llevado todas mis enfermedades, Él me hizo libre, ¿sí? Danzaré delante del Señor, me gozaré delante de Él. Entonces verán las ¿qué? Las naciones. El propósito de Dios librarte de la situación donde estás, y el propósito de Dios llevarte por ese lugar donde estás, y el propósito de Dios adiestrarte para ganar la batalla es que otros puedan ver a ti. No, es que otros puedan ver a quién, a Dios. Tenemos que ser guerreros del ejército de Dios, dispuestos a luchar y a pelear la batalla, mis hermanos, no para ser reconocidos nosotros como individuos, sino para que Dios sea reconocido en toda la tierra. Amén. Somos soldados del ejército de Dios y hemos sido salvados con el propósito de revelar a las naciones al Dios verdadero. Amén. Cuando oramos como guerreros, entonces oramos como hijos que están dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Dios nos levanta en medio de las adversidades. Proverbios capítulo 18 verso 10 leemos que dice así: torre fuerte es el nombre del Señor, ¿verdad? A Él correrá ¿quién? Y será puesto a salvo.
será levantado. Amén. Dios tiene el poder para levantarte en medio de tus batallas. Dios tiene el poder para levantarte en medio de la enfermedad. Así se llame cáncer, así se llame diabetes, así se llame ansiedad, así se llame problemas emocionales. Dios tiene el poder para levantarte. ¿Cuántos dicen amén a eso? El salmista nos hace saber estas cosas, amén. Puedes ponerte de pie. Sabes, la confianza en Dios no se improvisa. La confianza en Dios se construye. O sea que tú no puedes entrar en el problema, en la dificultad y decir, bueno, hoy voy a decidir creer en Dios. La confianza es algo que se va construyendo en nuestro caminar con Dios. La confianza es algo que se va construyendo en nuestra relación con Dios. Por ejemplo, ¿tú le tienes confianza a cualquier desconocido que encuentras en la calle? ¿Verdad que no? ¿Tú le tienes confianza a aquellas personas con las cuales tú pasas tiempo, con las cuales tú has convivido, con las cuales tú sabes que esas personas son responsables? ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? La confianza en Dios entonces no es algo, o no puede ser algo improvisado. La confianza es algo que se construye día con día. Es fácil decir confío en Dios cuando todo va bien, tal vez. Pero un guerrero real se mantiene confiado aun cuando el enemigo le rodea. David aprendió a confiar en Dios porque ya había probado la fidelidad de Dios una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Amén. Él había probado que Dios era fiel. ¿Sí? Y el Señor dice, probadme en esto. Hablando de los diezmos, ¿verdad? Que no me voy a enfocar en eso. Cada uno de nosotros sabe que tiene que diezmar, sabe que tiene que honrar a Dios con sus bienes. Si tú no lo haces, bueno, pues allá Dios y tú. Amén. Pero dice, probadme en esto y verás si no abro las bendiciones, si no abro las puertas y las ventanas de los cielos y derramo bendiciones sobre ustedes hasta que ¿qué? Hasta que sobre y abunde. Y cuando nosotros, mis hermanos, hemos probado en esto, en lo del diezmo, que Dios bendice hasta que sobre y abunde, no hay necesidad de que mi pastor me tenga que predicar a mí una vez más que yo tengo que diezmar, porque yo he probado que cuando yo honro a Dios, Él honra a los que le honran. Aquel, mi hermano, que no aprende a diezmar o a dar, yo no sé ni por qué estoy diciendo esto, pero bueno, a diezmar o honrar a Dios con sus bienes es porque no ha probado que Dios es bueno. No ha visto todavía lo que es tener las ventanas de los cielos abiertas a su favor. Y mientras no vea las ventanas de los cielos abiertas a su favor, padecerá de todo. Tendrá y ganará en abundancia, pero será como aquello que uno echa en saco roto. Amén. No sé ni por qué dije eso, pero bueno, ahí está. Afírmate en el Señor. Pon tu confianza en Él. Amén. Y Él hará. Levanta tus manos ahí donde estás y habla con Él y dile: Padre, yo estoy entendiendo a través de este mensaje que tú quieres adiestrarme, que tú quieres prepararme, que tú quieres que yo vaya de las fuerzas, de mis fuerzas naturales, a una fuerza sobrenatural, que tú quieres prepararme en lo espiritual también, que lo físico es muy importante, sí, pero es importante fortalecerme en el espíritu para que tú te manifiestes, para que tú te glorifiques.
Y mientras tú te glorificas, Padre Celestial, en las situaciones que yo vivo, en las situaciones, en las dificultades que yo tengo que pasar, los demás puedan ver el Dios de gloria. Un Dios del cual yo solamente no hablo de ese Dios de gloria, no solamente comparto de ese Dios de gloria, sino que ese Dios de gloria se hace presente en mi vida, se hace presente en mi hogar, se hace presente en mi trabajo, se hace presente en mis hijos, se hace presente en mi familia, se hace presente en mi relación, en mi matrimonio. Que todos puedan ver y todos digan: grandes cosas ha hecho el Señor y sigue haciendo el Señor con Alex. Grandes cosas sigue haciendo el Señor con mi hermana Rosy. Grandes cosas sigue haciendo el Señor con mi hermana Anabel. Grandes cosas sigue haciendo el Señor con mi hermana Hilda. Porque Él te ha guardado, porque Él te ha cuidado, porque mientras ves que a los demás les suceden cosas, el Señor te tiene en su mano. El Señor te guarda y el Señor te cuida. Ahí donde estás, dale gracias a Él. Dale gracias a Él y dile: Señor, yo necesito entrar en un compromiso de guerrero contigo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Hay mucho más que necesitamos aprender, Padre Celestial, pero te damos gracias por lo ya aprendido. Gracias por lo que hasta ahora estás hablando, Señor, a nuestras vidas. Prepáranos como guerreros, Señor, para la batalla. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan, dice tu palabra. Aquellos que han aprendido a luchar, aquellos que han aprendido a pelear, aquellos que han aprendido a hacerle frente al enemigo. Estos son los violentos, Padre Celestial. Aquellos, Señor, Padre, que toman, Padre Celestial, aún de las manos del enemigo, aquellos, Señor, que tú has declarado para nosotros. Pero el enemigo, Señor, quiere robarlo, quiere hurtarlo, quiere destruirlo, Padre Celestial. Y tú nos preparas con fuerzas sobrenaturales para poder vencer, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi amado, gracias, mi Dios. Dale gracias a Él, dile: gracias por tu palabra. Llévanos, Señor, a casa, Padre Celestial, bajo tu cobertura. Llévanos, Señor, bajo tu cuidado, Padre amado. Guárdanos de todo mal, líbranos de toda acechanza del enemigo, Señor. Guarda, Señor, nuestros hogares, guarda nuestras familias, guarda nuestros hijos, Padre Celestial. Enséñanos a ser los guerreros que tú quieres que seamos, Padre. Y eso solamente lo podemos aprender, Señor, en esta relación contigo, Padre. Gracias una vez más. Te amamos, te bendecimos, te damos la gloria, te damos la honra, Padre. Gracias por cada persona aquí presente. Que esta palabra, Señor, quede, Señor, en su corazón, sea grabada, Señor, en su mente, Padre Celestial, en su espíritu. Y que nuestras vidas, Señor, sean gloria a tu nombre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.